Muy bien, hermanos, pues estamos agradecidos con Dios. Vamos a seguir aprendiendo de la serie, ¿verdad? Aprendiendo a conocer a Dios. Vamos a tratar el tema número 21 y por la fecha, obviamente, vamos a aprovechar para compartir el tema el Dios que venció la muerte. ¿Cuándo dicen amén a eso? Les pido que me acompañe a Hechos capítulo 2, versículo 24, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 24, por favor. ¿Ok? Y vamos a leer ese texto ahí. Y bueno, de ahí vamos a sacar la enseñanza con muchos más. ¿Muy bien? Ok. El libro de Hechos, capítulo 2, 24, dice así: al cual Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, te agradecemos, Señor, la vida que nos has prestado, la salvación que nos has regalado, las fuerzas, la salud, para poder estar aquí en tu casa, Señor, para poder vernos como hermanos, para poder adorarte juntos, para poder darte, Señor, de lo recibido de tus manos, para poder orar unos por otros, pero también, Señor, en esta tarde, para poder, Señor, aprender de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que uses tu palabra, Señor, que me des de nuevo para poder compartirla, aplicarla, enseñarla. Y a mis hermanos, Señor, que abras el entendimiento, que tu Espíritu Santo los ayude a comprender, Señor, porque es muy importante, Señor, que no solamente podamos venir, sino que salgamos de aquí con una enseñanza, Padre. Yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos ilumine y que juntos podamos celebrar tu victoria, Señor, en esa resurrección. Y todos juntos decimos, amén. Muy bien. Queridos hermanos, sin duda alguna, la resurrección de Jesús, ¿verdad? Cuando Él venció a la muerte, gracias, hermano. Es una enseñanza crucial, hermano, en la vida cristiana. El que Dios haya vencido a la muerte y sus implicaciones, ¿verdad? Todos debemos de conocerla, hermano. No solo el acto glorioso de su resurrección, sino todo lo que Cristo conquistó, todo lo que ganó. Porque, hermano, es el único que pudo vencer a la muerte, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios todopoderoso? Y hoy, por la gracia de Dios, hermanos, conoceremos más del Dios que venció la muerte, para que cada día que meditemos en esto, en que Él venció la muerte, en su resurrección, podamos conocer realmente lo que significa, hermanos. Así que hoy aprenderemos algo de eso. Amén, hermanos. ¿Listos? Pues vamos a comenzar con la gracia de Dios. Vamos a ver el punto número 1. ¿Por qué entró la muerte al mundo, hermanos? Porque estamos hablando de que Dios venció la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entró la muerte al mundo? Es un ángel, ¿verdad? La muerte, como muchas estatuas, no, eso es un demonio, ¿verdad? Es una escultura ahí satánica, ¿verdad? Pero esa no es la muerte, ¿no? Ese es un ídolo que la gente se ha hecho, pero la muerte no es esa. Muy bien. Ahora, ¿por qué entró la muerte al mundo? Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y fíjense, hermanos, nunca subestime, aunque usted ya sepa, créanlo, que cada que yo vuelvo a leer esto, siempre Dios, aunque lo sé, me ministra y me enseña y me confirma y me afirma, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho. Amén. Así que siempre lea la palabra así. Génesis 2, 16 y 17. Siempre así como, ay, Señor, quiero volver a aprender. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Bueno, vamos a leer ahí Génesis 2, 16 y 17. Vamos a leer ahí. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la muerte.
no existía. Pero en ese momento iba a empezar a existir. Muy bien, ahorita vamos a enseñar más. Ahora, acompáñenme a Romanos 5:12. Romanos 5:12 está después de Romanos 5:11. Está bien fácil, ¿verdad? Romanos 5:12. Y aquí el apóstol Pablo, pues acuérdense que él pues, era una persona que conocía mucho la palabra de Dios, la ley, y todo lo que yo dije, ahorita él lo va a simplificar, ¿verdad? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, o sea, por su desobediencia la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, este versículo es tan importante, hermano. Es más, ni siquiera ocupo explicarlo, ¿verdad? Pero lo voy a hacer rápidamente. Esa es la respuesta de por qué todos somos pecadores y todos vamos a morir. ¿Verdad que usted está hablando con gente y le dice, no, yo no soy un ladrón, no soy un drogadicto, un alcohol, etcétera, ¿verdad? Siempre dicen eso, ¿no? Pero todos somos pecadores y la muerte nos va a llegar un día si es que el Señor Jesús no viene antes, ¿ok? Muy bien. Hermano, ahora vamos a explicar aquí, miren, la muerte fue consecuencia de la desobediencia. ¿Qué significa la palabra muerte? Porque es muy importante, hermano. La palabra muerte significa bien sencillo, separación. Diga conmigo, separación. Eso significa la muerte. La palabra muerte. Ahora, hay dos clases de muerte. La separación, escuchen, de la comunión con Dios temporal y la muerte final, cuando el hombre será separado por siempre de la comunión con Dios. ¿Ok? Esto que estoy explicando ahorita es en la esfera espiritual. Ahora, en la esfera física, nosotros aquí, ¿verdad? La gente que no conoce a Dios, para ellos, ¿qué es la muerte? ¿Verdad? Bueno, la muerte también aquí se refiere a la separación de la vida, ¿ok? Cuando tú dices, esa persona falleció, tú estás diciendo, esa persona se separó de la vida, ¿ok? Ya no está aquí en la tierra. Eso significa la palabra muerte, separación. ¿Y cuál fue su separación? Bueno, su cuerpo se quedó sin vida. Se separa de este mundo, ¿verdad? El cuerpo va a la tierra, ¿verdad? Y espera la resurrección de su cuerpo. Pero en cuanto la persona muere, cambia de estado, ¿ok? La persona que muere creyendo en Cristo y caminando como si verdaderamente creyera en Cristo, va al cielo. Y la persona que muere sin creer en Cristo, sin vivir a Cristo, se va al infierno, hermanos. No hay un lugar intermedio. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él cerró el seno de Abraham y se llevó a todos al cielo. Y de ahí en adelante todos los que se mueren ya no se van al seno de Abraham, ya se van directamente al cielo, esperando la resurrección. Pero bueno, no quiero explicar mucho de eso porque llegará el momento que podamos hablar más específicamente. Pero es nada más eso rápido. Toda la persona que muere, como dice la palabra de Dios, como está escrito, ¿verdad? Que el hombre muere una sola vez y después el juicio. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces, eso es lo que significa muerte. Entonces, nuestros padres, Adán y Eva, al desobedecer el mandato de Dios de que no se comiera del árbol de la manzana, dice la Biblia. Bueno, porque luego te dicen que la manzana, por eso la tenemos atorada aquí. Hermano, no se crea eso. Lo que haya sido, lo chiste fue la desobediencia, ¿verdad? Fue la desobediencia. Muy bien. Al comerla, escuchen, al comerla produjo la muerte. Ahora, ¿cuál muerte? ¿Cuál muerte? ¿Se murió Adán y Eva en ese momento? Pero se murieron espiritualmente, ¿sí o no? Se separaron de la comunión. ¿Se acuerdan que en cuanto ellos comieron, se separaron y se ocultaron de Dios? Eso es la separación. Así, hermano, cuando usted y yo le fallamos a Dios y pecamos, ¿verdad que nos, sí o no? Es lo mismo. Eso es una actitud. Por eso, hermano, cuando las personas que usted conoce dejan de ir a la iglesia o no vienen a la iglesia, algo está pasando.
Pero escuchen, no nos podemos esconder de Dios, ¿verdad que no? El Señor no miró a Adán y a Eva y Adán, Adán, y Adán ahí escondido pensando que se iba a ocultar de Dios, ¿verdad? ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque no nos podemos, como dice la palabra, ¿a dónde me iré del Espíritu? ¿A dónde? Dice, ¿verdad? ¿Sabes? ¿A dónde iremos? Donde nos escondamos ahí, porque Dios es omnipresente. ¿Se acuerdan que ya aprendimos de eso? Miren, Dios, el ser Dios, escuchen, abarca toda la galaxia. Él está en lo infinito, en el planeta, en la galaxia, que ni siquiera podemos ver. Él está allá, pero también está en cualquier otra esfera. Porque es un ser que lo abarca todo. No podemos encerrarlo. Dios no está encerrado en el tercer cielo. Él abarca todo. Él es el Dios todopoderoso, omnipresente. ¿Muy bien? Entonces, por eso no podemos ocultarnos. ¿Estamos entendiendo? Bueno, entonces, cuando nuestros padres pecaron, se produjo la primera muerte, la separación espiritual, ¿verdad? Pero más adelante, Adán y Eva murieron. ¿Sabía usted eso? Ellos murieron. Pero lo que primero pagaron, ¿sabe qué fue? La muerte de un hijo de ellos. ¿Quién se murió? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Y fue asesinado por un hijo. Ahí ellos entendieron las consecuencias de su desobediencia. Tuvo fuerte, hermanos. Bueno, de ahí, como dice Romanos aquí que lo leímos, todos los que nacemos, hermanos, todos nacimos con pecado. Y todos vamos a pasar por la muerte, si es que Cristo Jesús no viene antes. ¿Está entendiendo? El rico, el pobre, todos, aunque te entierren en un cajón de oro, te vas a morir. Aunque a mí me entierren en un cajón de madera, yo me voy a morir igual. La diferencia va a ser donde yo voy a pasar mi eternidad. ¿Ok? ¿Está entendiendo eso? Muy bien. Entonces, ahí es lo que pasa con la muerte. Así fue como entró la muerte, hermanos. Eso fue lo que pasó en el primer punto, ¿no? ¿Por qué entró la muerte al mundo entonces? ¿Por qué? Por el pecado, ¿ok? Por la desobediencia, ¿me entendió? Ok, bueno, entonces eso es, hermano. Vamos al punto número 2. ¿Por qué era necesario que la muerte fuera vencida? Ya miramos que por qué entró la muerte. Ahora, ¿por qué era necesario que la muerte fuera vencida? Ya leímos ahí, pero vamos a leer una vez más ahí, Hechos capítulo 2, 24, por favor, Hechos 2, 24. Ok, vamos a leer ahí algunos versículos, pero primero el del 2.24 y luego nos vamos a ir un poquito atrás, en el 14, ok. Primero 2.24 dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, no era posible que Cristo Jesús fuera retenido, ¿verdad?, para siempre por la muerte. Ok, ahora, de hecho dije ahorita, ¿verdad? Ahora vamos a Hebreos 2, 14. Vamos a leer ahí del 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Muy bien, vamos a leer ahí, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el poder, el control, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, esclavos. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, los ángeles que habían pecado, todo eso. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o perdonar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció
siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Quiénes somos tentados? Nosotros. Muy bien. Ahora acompáñenme a Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer del 17 al 21. Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21. ¿Ok? Romanos 5, 17. Muy bien, leamos todos juntos. Dice, pues si por la transgresión de uno o el pecado o desobediencia, es decir, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia, es decir, la salvación. ¿Sí? Así que como por la desobediencia, eso quiere decir transgresión, de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, la muerte, de la misma manera por la justicia, obediencia, o que cumplió la ley de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, es decir, declarar a un pecador libre de culpa, significa justificación. Porque así como por la desobediencia, ya ven que es lo mismo traducción, desobediencia de un hombre, ¿verdad? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, todo el ser humano, así también por la obediencia de Cristo, de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué no le das un aplauso a ese? Ok, vamos a leer el 20 al 21, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí, hermanos, quiere decir, no es que la escritura o la Torá en aquel momento estuviera para que hubiera más pecado, no, porque a partir de que la ley se escribió, ya todos los hombres fueron constituidos transgresores, todos aquellos que violaron la ley. ¿Ok? A eso se refiere ahí. Ok, 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, porque acuérdense que la consecuencia del pecado es la muerte, así también la gracia, el don, el regalo de Dios, la salvación de Dios, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermano, contestando la pregunta del segundo encabezado punto es, ¿por qué era necesario que la muerte fuera vencida? Miren, hermanos, la muerte necesitaba ser vencida porque representaba un obstáculo para la vida eterna que Cristo Jesús ofrece, ¿verdad? Según la Biblia, la obra de Cristo, escuchen, hermanos, no terminó en la cruz, ya que era necesario vencer a la muerte misma para poder ofrecer vida a quienes merecían la muerte, dice nosotros. La resurrección de Cristo demostró su poder sobre la vida y la muerte y que su sacrificio fue aceptado por Dios. Para los creyentes, hermanos, aunque la muerte física sigue siendo una realidad, ¿verdad? Ha perdido su poder, es decir, aunque yo sé que voy a morir, hermano, yo tengo esperanza, ¿me entiende? Antes no. Digo, uno se engañaba, ¿verdad? Cuando andaba en el mundo y ahí andaba, ¿verdad? Ya después de muerto, que ya después de muerte, que ¿verdad? Puras de esas, pero en la realidad teníamos miedo, porque no sabíamos qué nos iba a pasar, ¿sí o no? Pero hoy en Cristo Jesús, aunque hay un ligero temor que es hasta cierto punto natural o tristeza, porque somos seres humanos, nosotros tenemos una garantía. Decimos, bueno, pues vamos a pasar ahí por la plancha o por no sé por dónde, pero cuando deje de respirar, voy a poder estar cara a cara con mi Creador. O sea, el infierno a mí no me puede detener, porque Cristo Jesús me ha comprado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues es por eso, hermanos, que ya la muerte no debe... Y un cristiano, hermano, que tiene un temor a la muerte, se le necesita enseñar que no es así. O a lo mejor el hermano es
¿verdad? Doble cara, ¿verdad? Que anda con sus mañosadas y por eso tiene temor, ¿verdad? Pero si usted está relativamente a cuentas con Dios, digo, nadie es perfecto. A ver, levante la mano el perfecto para decirle al Señor que se lo lleve ya. Ah, bueno. Entonces, nadie somos perfectos, pero sí tratamos de vivir una vida que agrade a Dios, ¿me entienden? Entonces, los que estamos intentando agradar a Dios, hermanos, si como dice el apóstol Pablo, el morir, ¿qué es? Ganancia, y más para la funeraria, ¿no? Pero bueno, entonces para nosotros es ganancia porque vamos a estar en la presencia de Dios, ¿ok? Muy bien, entonces la muerte ya ha perdido ese poder atemorizante y esa maldición, ¿verdad? Porque fue consecuencia de la desobediencia, como ya leímos. Gracias al sacrificio de Cristo, hermanos, la victoria sobre la muerte es considerada esencial para una victoria completa en la vida cristiana. Junto con el triunfo sobre el pecado, el yo, el mundo y Satanás, fue lo que hizo que Jesús triunfó, hermanos, triunfó. Y ya nuestro yo, ya el mundo, Satanás, fueron vencidos. Escuchen, aunque la destrucción final de la muerte, hermanos, está profetizada, porque nosotros la vamos a pasar, pero un día será destruida, hermano, en el futuro. Pero el juicio de la muerte ya se llevó a cabo. A través de la obra de Cristo dijo, hasta aquí llegó tu dominio, tu control y tu poder. Ahora hay alguien más poderoso y a todos mis hijos, a todos aquellos que se han acercado a mí y los he perdonado, van a tener el mismo destino que yo. Así como yo fui levantado entre los muertos, así me llevaré a mis hijos cuando ellos ya no estén en la tierra. Denle otro aplauso, Señor. Muy bien, hermanos. En cierto sentido, la obra de Cristo, hermanos, no acabó en la cruz. Escuchen esto. Si su muerte hubiera sido el fin, ¿qué vida habían podido ofrecer a los que merecemos la muerte? Era necesario que la muerte misma fuera vencida, y esto lo logró Cristo Jesús cuando resucitó. La resurrección de Cristo prueba, hermanos, que verdaderamente Jesús tenía el poder sobre la vida y la muerte. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 18. Y eso es algo tremendo que no hemos leído mucho, pero ya ahorita en este contexto, ay hermanos, hasta bonito se siente leerlo. Mire lo que dice ahí. Jesús, antes de resucitar, dijo estas palabras. Antes de morir, pues sí, antes de que le pasara todo eso, mire, cuando estaba hablando que él era el buen pastor y todo eso, no, fíjense, dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo, ¿qué? El poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y si se cumplió o no? Esa es la fuerte ahí. Nadie, hermanos, nadie había dicho eso. Ningún profeta, nadie había dicho tengo el poder para entregar mi vida y tengo poder para nadie. Solo el Hijo de Dios. Porque Él es Dios. Amén. Miren, la sustitución en el lugar de nosotros, de nosotros que éramos pecadores, somos, pero digo, hablando de ese pecado que nos separaba eternamente de Dios, fue aceptada por el Padre. Tenemos un Redentor que vive. Hermano, la justicia de Dios fue satisfecha. Bueno, la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, ofrecen la respuesta divina al problema del pecado, la muerte y la condenación, hermanos. Si no fuera por la obra de Cristo en la cruz, hermanos, el reino del Dios Santo no podría acercarse al hombre pecador, hermanos. Pero gracias sean dadas a nuestro Señor, que a través de su muerte, su resurrección, ¿verdad? Hoy tenemos esa victoria, hermanos. Por eso era necesario que la muerte fuera vencida. ¿Amén? ¿Entendimos? Ok, tercer punto, hermanos. Y el tercer punto es lo que Dios ganó venciendo a la muerte. Va muy de la mano del otro, pero aquí lleva un matiz diferente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Digan todos los apologetas, los que les gusta Apocalipsis. Y más saber de qué colores eran los ojos de las bestias. No se preocupe. No nos va a tocar verlos, ¿eh?
Apocalipsis 1:18, mire lo que dice Jesús. ¿Qué? Tercer punto, lo que Dios ganó venciendo la muerte. Apocalipsis 1:18 dice, y el, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es Jesús. Ahora acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, y vamos a leer ahí algunos versículos del 20 al 1 Corintios 15, 20 al 26. Muy bien. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 26. Muy bien. 1 Corintios 15, 20. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que creen en Cristo no viven. Pero cada uno en su debido orden. ¿Ok? Cristo, las primicias. ¿Ok? Quiere decir que el Señor fue el primero, ¿verdad? Que resucitó, escuche esto, porque usted dice, no, también hubo otros que sí, sí es cierto, Dios resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir, ¿sí o no? Pero él fue el primero que resucitó para no morir más, ¿ok? Por eso quiere decir primicias. Este es un orden de resurrecciones, hermano, que pues no tengo todo el tiempo para hablar, pero hay un orden en la resurrección. Primero fue él, ¿verdad? Dice, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar cuando nuestro Señor Jesucristo venga, hermano? Acuérdense que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, sus cuerpos van a estar. Nuestro trabajo no ultimado. Muy hermano. Por eso tenemos que estar firmes y constantes, pero no hay, tenemos que crecer. No. Conocer la palabra de Dios, caminar la palabra de Dios, para poder trabajar con la gloria de Dios. Y este trabajo que nos vemos por la gracia de Dios, por las cosas que Él nos da, no es muy mal. Tanto de la gracia de Dios para el Muy bien. Ok, acompáñenme a Romanos 31, 23. Romanos capítulo 23. Muy bien. Romanos 23. Por lo que estamos mirando todo lo que ganó, ¿verdad? Dios diciendo la verdad. Dije, vamos a decir, porque la paga del pecado es muerte, mas la larga recompensa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es para decir que el beneficio para que nosotros lleguen a estar con Cristo es que nosotros somos eternos. Somos eternos. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a tenernos, ¿eh? No creo que yo todos los jóvenes, porque uno tratará de terminar el invierno y otros pasaremos con fe, con la obra de Cristo, la eternidad en el cielo. Así que todos modos de ser, así que ya me un película de los que tenemos más. Bueno, sí, ya, pero no, nosotros somos cristianos. Lo importante es entender dónde vamos a tratar que la eternidad. Muy bien, ahora Juan 11:25. Juan 11:25. A ver, a ver, muy bien. Juan
11:25. Vamos a ver, bueno, somos, más que nada, nosotros somos los reflectores primarios, sí. Pues tratamos de dirigir a nuestro hermano todo. Vamos a tratar de muy bien. Ok. Juan 11:25, dice la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la verdad. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, no estoy viendo. ¿Qué es eso? Yo digo que yo estoy viviendo en mi corazón. Ok, ahora, lo que ganó Dios, hermanos, fue derrotar al último enemigo, la muerte. Jesús ganó, hermano, a la isla de la muerte. La victoria sobre la muerte tiene múltiples significaciones en una Biblia. Al resucitar, Jesús cumplió la profecía y demostró que la muerte no pudo poseerlo, venciendo su poder. Lo que ganó Jesús sobre la muerte significa, hermanos, que ya no hay muerte eterna para los que están en Cristo, pues Él pagó la deuda del pecado. Además, lo que ganó al vencer a la muerte, hermanos, Jesús también derrotó a los enemigos que la trajeron a la humanidad, el pecado y la ley, hermanos, que nos decía que éramos pecadores. El triunfo de Cristo, hermanos, abrió el camino a la presencia de Dios, reconciliando a la humanidad con Él. Lo que ganó Jesús al vencer la muerte no solo marcó el final, hermano, de la muerte, sino que también inició una nueva era, dando a nosotros, sus seguidores, hermanos, la tarea de continuar su obra. Esta victoria es definitiva y completa, hermano, por lo que Jesús no necesita volver a morir. Hermanos, por último, lo que ganó Jesús al vencer a la muerte fue conquistarla. Cristo alteró su naturaleza original, abriendo un pasaje al cielo para los creyentes y despojando al diablo de su poder. Eso ganó Cristo, hermanos, al vencer a la muerte. Y un día, hermanos, será echada, como leímos, en el lago de fuego y azufre. Eso quiere decir que no va a tener más poder. Ya no tendrá el poder para separar a nadie, hermanos. ¿Por qué, una vez más, hermanos, no agradecemos al Señor con otro aplauso a Él? ¿Por qué? Porque Jesús venció, hermanos, a la muerte, resucitando el tercer día, hermanos, después de entrar en el fondo de la tierra, hermanos. Tenía que morir Jesús, hermano, como humano tenía que morir, tenía que pasar ese proceso, pero resucitó como el Dios Todopoderoso. Cristo ha vencido. Amén, hermanos. Pues gloria a su nombre. Conclusión y aplicación, hermanos. Solo Dios podía y pudo vencer a la muerte. Solo Él, hermanos. Su victoria ante la muerte nos garantiza nuestra entrada a la presencia de Dios. Si bien tendremos que enfrentar a la muerte, ¿verdad? Si Cristo no viene primero, todos vamos a morir. ¿Entiende? Pero la muerte no va a poder detenernos. Nomás nos va a separar del cuerpo, es todo. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, vuelve al Creador, hermanos. ¿Ok? Pero es temporal, ¿verdad? Pero la muerte no podrá devorarnos, hermanos, porque Jesús la venció. Y sus hijos iremos a la presencia de Dios, hermanos, al morir, hermanos. ¿Verdad? Por esto, hermanos, y muchas cosas más, debemos de vivir una vida llena de gratitud a Dios por todo lo que hizo por nosotros. Y esto, hermanos, ¿a qué nos debe de llevar? A consagrarnos para Él. Porque este mundo, hermanos, no es lo que Dios... Escucha esto, por favor. Póngame atención en esto. Este mundo no es lo que Dios en verdad tiene para nosotros. Solo estamos aquí para representarlo a Él, no para moldarnos a este mundo. Querida iglesia, exalta a tu Creador, vive para Él a cada momento, porque tenemos una cita que tarde o temprano llegará y queremos entregar a Dios buenas cuentas. Bueno, yo quiero entregar buenas cuentas, ¿verdad? Yo quiero decirle al Señor frente a frente, mi Señor, mi Rey,
He cumplido con la obra que me mandaste hacer aquí en la tierra. Formé una familia, les hablé, ¿verdad? A mi familia de tu palabra, les hablé a mis compañeros de tu palabra, a mis compañeros de trabajo. Les hablé con mi vida y con mis palabras. ¿Verdad? Me congregué en una iglesia donde aprendí más acerca de ti. Con el tiempo me pusiste a servir en lo que tú querías y ahí produje, gracias a ti, fruto. Aquí te lo entrego. Que mis hermanos, que la iglesia disfrutaron. Cumplí mi misión, Señor. Hoy me toca exaltarte, glorificarte frente a frente, abrazarte y decirte gracias, Señor. Muchas gracias. Querido hermano, esa es nuestra meta. No te amoldes este mundo, no te la pases bien aquí. En serio, no vivas por las cosas. Hermanos, hay que servirle a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo? Como cristianos, como esposos, como hijos, como padres, como trabajadores, como servidores. Tenemos algo más grande de Dios que esperar. Esta tierra no es nada, hermanos. ¿Okay? Gracias al Dios que venció la muerte, hermanos, tenemos una esperanza, hermanos. Una vez más, gracias a Él, hermanos, al Rey de Justicia, ¿verdad? Como dice una estrofa de una alabanza, al Rey de verdad, al Rey de salvación. Sí, al Rey de salvación, hermanos. El que abrió el camino que nos lleva al Padre, quien entregó su vida y derramó su sangre, hermanos. No te canses de alabarlo, de glorificarlo y de vivir lo mejor posible en obediencia. Demostremos a Jesús con nuestra obediencia cuánto lo amamos, ¿verdad? Y cuánto agradecemos esa salvación y vida eterna que Él ganó cuando venció la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Vamos a orar al Señor, alabar a nuestro Rey y terminar este tiempo hermoso en su presencia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.